El espacio vacío, simplemente no existe. Y el tiempo, o sea, la forma en que sentimos que los segundos van pasando mientras corre esta grabación, es una ilusión total. Totalmente. Y bueno, la idea que vamos a explorar hoy plantea que absolutamente todo lo que vemos, lo que tocamos y hasta lo que somos es en su nivel más fundamental, pues el resultado de un hardware cósmico. Un hardware, procesando información a una velocidad absurda, algo así como a 10 cuatrillones de hercios. Así que bienvenidos a una nueva exploración a fondo. Yo estoy fascinado de estar aquí hoy para hablar de esto. Yo también estoy muy emocionada. Hoy nuestra misión es adentrarnos en un cambio de paradigma súper radical en la física teórica. Vamos a analizar a detalle la teoría de la emergencia temporal. Que los textos que revisamos se abrevia como TET, ¿verdad? Exacto, la TET. Fue desarrollada por el ingeniero Diego Eduardo Gatti Sorbaro. Y, es una propuesta que, abandona por completo la física tradicional para adoptar un enfoque puramente mecanicista. Claro, un enfoque de ingeniería sobre cómo se construye la realidad. Y nuestro objetivo principal hoy va a ser desentrañar la arquitectura exacta de este universo, enfocándonos en el contenedor. Sí, en el lugar donde ocurre todo, lo que la teoría llama la hiperesfera S3. Eso, la hiperesfera S3. Y también su relación que es súper íntima con una estructura geométrica que me voló la cabeza, conocida como el toroide de Clifford. Y bueno, debo confesarlo, cuando estaba revisando los documentos para nuestra charla, por momentos parecía que estaba leyendo una novela de ciencia ficción dura. Sí, te entiendo perfecto. O sea, es sumamente contraintuitivo pensar que no somos materia flotando en un espacio vacío, sino información pura en una especie de máquina geométrica. Bueno, es una reacción completamente natural. Yo estoy segura de que a cualquiera le pasa, porque toda nuestra experiencia sensorial nos grita todos los días que el universo es una caja gigante. Ajá. Una caja negra y vacía donde las cosas simplemente se mueven. Exactamente. Pero lo que proponen estas fuentes, y esto es clave, no es ciencia ficción. O sea, está respaldado por topología matemática súper rigurosa, por geometría pura y sobre todo por cálculos exactos sin un solo parámetro ajustado a conveniencia. Eso me pareció increíble, sin hacer trampa con los números. Exacto, sin trampas. Para entender cómo se forma la materia, de qué estamos hechos realmente, primero tenemos que demoler nuestra noción de dónde se forma. Ok, a ver, vamos a desglosar eso. Si me dices que debemos rediseñar el concepto de espacio desde cero y que el vacío literal no existe, pues la pregunta obvia es, ¿qué hay entonces entre tú y yo en este momento? ¿O qué hay entre la Tierra y Marte? Pues mira, la TED rechaza la idea clásica de un espacio euclidiano. Ya sabes, ese espacio plano, infinito y totalmente pasivo. El típico lienzo en blanco. Ese mero. En su lugar, la teoría postula la existencia de un sustrato físico fundamental. Le llaman la red SEC. Red SEC, que significa sustrato espacial cuantizado. Correcto. Y físicamente hablando, para que te des una idea, esta red es el condensado del campo de Higgs, operando en su estado base. Pero frena un segundo ahí. Sustrato espacial cuantizado. Me suena a que el universo tiene píxeles. Si intento visualizarlo en lugar de ese lienzo negro infinito donde alguien salpicó estrellas, debería imaginar algo más parecido a la pantalla de un televisor. Bueno, es un buen punto de partida para imaginarlo, pero vamos a llevar esa imagen de la pantalla a 3 dimensiones. Ok, 3 dimensiones. Piensa más bien en una matriz de vóxeles, o sea, píxeles volumétricos que llenan absolutamente todo. Claro, como cubitos de información. Ajá. Pero la arquitectura global que propone el autor no es una simple cuadrícula tridimensional infinita de cubitos. Se trata de una hiperesfera cuantizada, la hiperesfera S3. Ok, esto ya suena más complejo. Imagina una esfera normal, pero en lugar de que su superficie sea un plano curvo de 2 dimensiones, su superficie envuelve un espacio tridimensional completo. ¡Wow! O sea, topología de 4 dimensiones matemáticas. Exacto. 4 dimensiones matemáticas actuando como el tejido fundamental de la realidad física. Una hiperesfera S3. A ver,
Entiendo que estamos entrando en territorio de topología súper avanzada. Pero si esto es una red física que está cuantizada, eso significa que tiene un límite de resolución, ¿no? Sí, sí. Digo, no puede ser infinitamente pequeña o divisible. Debe tener un límite. Y ahí das en el clavo totalmente. La geometría de este sustrato establece una escala mínima absoluta de estabilidad, y su densidad de estados, la cantidad de información que cabe, está definida por un coeficiente geométrico exacto. Que según los documentos es un número muy específico. Muy específico. Es 128 multiplicado por pi al cubo. Y ojo, ese número no es una casualidad que alguien inventó. Claro. Es la condición matemática estricta para que la hiperesfera pueda mantener su coherencia estructural sin desarmarse. Digamos que define el tamaño base del mismísimo tejido del universo. Súper interesante. Ahora, siguiendo un poco con la perspectiva de ingeniería que mencionamos al principio. Si yo tengo una pantalla en mi casa o una red de procesadores masiva, por muy perfecta que sea su arquitectura matemática o geométrica, pues si la desconecto de la corriente eléctrica, no hace nada, o sea, se apaga. Claro, se muere. Entonces, ¿cómo se mantiene encendido este hardware cósmico gigantesco? Pues necesita lo que en ingeniería llamaríamos un voltaje de mantenimiento. Ajá. Una tensión de polarización constante. Y la teoría de Gatti identifica esto de una manera brillante con la temperatura del fondo cósmico de microondas. Los famosos 2.73 grados Kelvin. Esos mismos. Esos grados que permean todo el universo observable. Mira, en la cosmología estándar, esto se ve simplemente como el eco residual del Big Bang, como algo que se está enfriando pasivamente y ya. Sí, como las cenizas de un fuego que ya pasó. Exacto. Pero la TET le da un papel activo y completamente vital a esa temperatura. O sea, me estás diciendo que esos 2.73 grados Kelvin no son las brasas apagándose de una explosión superantigua, sino que son, literalmente, la electricidad que mantiene la máquina funcionando ahorita mismo. Así es. Si esa energía térmica de fondo por alguna razón desapareciera de repente, ¿Qué pasaría? pues el condensado del campo de Higgs colapsaría por completo. Perderíamos la impedancia mecánica del espacio y todo, absolutamente todo lo que consideramos físico en el universo, se desintegraría al instante. ¡Wow! Una locura. O sea, el espacio necesita que esa energía se inyecte constantemente para mantener su estructura S3 estable. Sí, para no apagarse. Bueno, y aquí es donde para mí la cosa se pone realmente intensa en la lectura. Ya tenemos nuestra computadora encendida, digamos que es esta inmensa hiperesfera S3 sostenida por los 2.73 grados Kelvin. Ajá. Pero a ver, una computadora necesita un procesador. Necesita celdas que trabajen la información para que algo suceda en esa pantalla que imaginamos. Y los documentos insisten muchísimo en que el protagonista absoluto aquí, el motor que opera todo dentro de la hiperesfera S3, es el toroide de Clifford. Totalmente. Mira, si queremos entender por qué existe una estrella, por qué existe una taza de café, o por qué existimos nosotros mismos, tenemos que entender forzosamente al toroide de Clifford. A ver, explícame un poco qué forma tiene. Geométricamente es la celda fundamental de procesamiento dentro de este sustrato S3. Piensa en la forma de una dona común y corriente. Ok, una dona. Pero no cualquier dona. Por una propiedad matemática súper elegante que se conoce como el teorema de Lozón, el toroide de Clifford resulta ser la única superficie mínima posible que puede dividir a una hiperesfera S3 en dos regiones congruentes. O sea que las divide en partes iguales. Exacto, de volumen exactamente idéntico. Es un equilibrio perfecto. Divide a esta estructura gigante de 4 dimensiones en un equilibrio geométrico total. Pero quiero detenerte aquí un segundo porque hay algo que las fuentes recalcan en negritas literalmente y no quiero que cause confusión en quienes nos escuchan. Claro, dime. El toroide de Clifford no es una partícula, ¿verdad? Qué bueno que lo mencionas porque es vital comprender esa diferencia. O sea, no es una pequeña canica sólida flotando por ahí en el espacio cuántico. No es materia en el sentido tradicional. Sí, porque la teoría lo llama un excitador topológico. Y, a ver, para intentar aterrizarlo a un concepto más cotidiano, yo me imagino un río, ¿no? Un río grande que fluye constantemente. Me gusta por dónde vas. Y de repente, en ese río, ves que se forma un remolino.
Ajá. A ver, el remolino no es un objeto independiente que tú puedas agarrar con las manos y sacar del agua. No tiene una sustancia propia. Es simplemente la forma en que el agua se ve obligada a moverse debido a presiones y corrientes. Entonces, el toroide de Clifford vendría siendo como el remolino en el río de la red S3. Esa analogía del remolino es excelente, de verdad. El toroide de Clifford es exactamente eso. Es un nudo, una perturbación topológica persistente en esa red S3. Un doblez en el espacio. Sí, y esta perturbación geométrica obliga al campo de Higgs, que sería el agua de tu río en la analogía, a trabajar sin descanso, a intentar todo el tiempo suavizar o deshacer ese nudo para volver a estar plano. Wow. Y aquí está el secreto de todo el universo. Literal, esa resistencia constante, ese trabajo mecánico del universo intentando aplanar la perturbación. Ajá. Es lo que nosotros, a nuestra escala humana, percibimos como masa y como energía. A ver, pero si me dices que no hay partículas reales, que solo hay nudos geométricos en 4 dimensiones, la verdad me suena que estamos jugando con las matemáticas para que todo cuadre con lo que queremos ver. Entiendo por qué suena así. O sea, casi igual que lo que hace la teoría de cuerdas. Ellos también usan una geometría hipercompleja y terminan inventando 10 u 11 dimensiones escondidas para que sus ecuaciones les funcionen. ¿En qué se diferencia esto de la teoría de cuerdas? La diferencia es abismal. Mira, la teoría de cuerdas requiere a la fuerza inventar esas dimensiones extra, y además dice que están enrolladas en formas inobservables que llaman variedades de Calabi-Yau. Sí, formas que nadie puede ver. Exacto. Y lo hacen porque no pueden explicar ciertas fuerzas si solo usan nuestro espacio tridimensional normal. En cambio, la TED limpia la casa por completo usando pura topología tridimensional proyectada en la hiperesfera S3. Entonces no hay dimensiones ocultas mágicas. Para nada. No las necesita. Toda la complejidad del universo, el acoplamiento de las fuerzas, incluso el tiempo, todo se explica de forma mecánica por cómo ese toroide de Clifford interactúa naturalmente con el volumen de la S3. Claro. Es ingeniería de software montada sobre un hardware que ya conocemos. No es magia dimensional ni matemáticas inventadas. Limpia la pizarra matemática por completo. Pero, me surge un problema bastante obvio pensando en esto. A ver. Un electrón no es igual a un protón. Digo, el protón tiene muchísima más masa, es mucho más pesado. Claro. Si ambos son solo remolinos en el agua, o sea, solo dobleces, ¿cómo explica la teoría esa diferencia enorme de masa sin tener que invocar diferentes tipos de partículas fundamentales? Es una gran pregunta. Y la respuesta es que no lo explica por un tamaño físico en el sentido tradicional, sino por la complejidad del nudo en sí. A esto se le llama el número de enrollamiento topológico. Ok, enrollamiento. Mira, un electrón tiene una topología muy simple. Es un toroide de Clifford con un camino de información súper corto y sencillo. La red SEEC lo redibuja o lo procesa con poquísimo esfuerzo. O sea, gasta muy poca memoria RAM del universo. Exactamente, le exige muy poco al sistema. Pero en cambio, un protón es un toroide con un grado de enrollamiento altísimo. Un nudo súper apretado. Es un nudo extremadamente enmarañado, súper complejo. Mantener ese ciclo cerrado estable, sin que se deshaga, le exige a la hiperesfera S3 una cantidad masiva de procesamiento local constante. Ok, ya voy entendiendo. Y esa demanda brutal de procesamiento por parte de la red, eso es la masa. ¡Wow! A mayor complejidad geométrica del toroide, pues hay mayor masa percibida por nosotros. O sea, me parece súper poético afirmar que el universo es simplemente un inmenso procesador S3 operando nudos llamados toroides de Clifford. ¿Lo es? Pero, a ver, la física requiere demostraciones duras y frías. Si esta arquitectura geométrica que estamos describiendo es real, pues tiene que poder predecir algo que el modelo tradicional no pueda. Y lo hace. Y según leí en los textos, esta teoría logra deducir prácticamente de la nada el número más misterioso de toda la historia de la física. Así es. Estamos hablando de la constante de estructura fina. Se representa normalmente con la letra alfa, y su inverso es un número aproximadamente igual a 137.036. El famoso 137. Exacto. En el modelo estándar de la física, esta constante es la que dicta cómo interactúan la luz y la materia.
Básicamente define la fuerza del electromagnetismo. Sí, y los físicos llevan que un siglo rascándose la cabeza por este numerito. O sea, el mismísimo Richard Feynman decía que era un misterio maldito. Sí, decía que era un número que la naturaleza nos arrojó sin darnos un manual de instrucciones. Exacto, porque es una cifra adimensional, no son 137 kilos o 137 metros, simplemente es 137, y nadie en todo este tiempo sabía por qué. Hasta ahora, porque en la TED, el número 137 deja de ser un misterio esotérico y emerge de manera totalmente orgánica de la topología pura del toroide de Clifford interactuando con la red S3. Eso es lo que me pareció una locura. Es que esto lo cambia todo. Demuestra de forma rigurosa y matemática que el electromagnetismo no es una fuerza mágica que actúa a distancia, sino que es una simple consecuencia de la resistencia o de la impedancia geométrica que tiene este toroide. Ok, pues vamos a examinar un poco cómo se deriva exactamente ese 137. Porque las fuentes detallan tres capacidades matemáticas fundamentales del toroide. Las llaman T1, T2 y T3. Ajá. Pero te advierto algo. Si me empiezas a hablar en términos de topología avanzada de nivel de posgrado, nos vamos a perder todos. Así que vamos paso a paso. ¿Qué representa el valor T1? Me parece perfecto. A ver, T1 representa el almacenamiento. Si lo vemos geométricamente, es el volumen del toroide sólido que está dentro de la hiperesfera S3. Y su valor matemático exacto es pi elevado al cuadrado. Ok, pi al cuadrado. Bien, lo entiendo como la capacidad del disco duro, o sea, la memoria de carga del sistema, ¿no? Exactamente. ¿Y qué es T2? Porque en mis notas veo que mencionan algo sobre el flujo del campo vectorial de Killing, y te pediría encarecidamente que me traduzcas eso al español inmediatamente. Claro que sí, suena súper intimidante. A ver, un campo de Killing, sin entrar en álgebra demasiado densa, es algo que describe las simetrías de un espacio continuo. Ok. Piensa en un mapa del clima, de esos que ves en las noticias, que muestran las corrientes de viento fluyendo súper eficientemente sobre la superficie de la Tierra. Ah, ya. Sí, las flechitas del viento. Exacto. Bueno, en nuestro caso, el T2 representa el procesamiento, es decir, el flujo máximo de información que es permitido por la geometría del toroide. Entendido. Y su valor es 4 multiplicado por pi al cubo. Es literalmente la capacidad máxima del procesador de la red cuántica. Ok. Viento espacial, o mejor dicho, capacidad de cálculo pura. Entonces tenemos que T1 es el almacenamiento y vale pi al cuadrado. T2 es el procesamiento y vale 4 pi al cubo. Ajá. Nos falta el T3. Y aquí la fuente usa otro término extraño. Dice, la longitud de la media fibra de Hopf. Sí, T3 define la resolución del sistema. Mira, si la red S3 está cuantizada, o sea, si está formada por esos pequeños voxeles o cubitos de los que hablábamos al principio. Ajá, los píxeles del universo. Exacto. Bueno, la fibra de Hopf es el hilo más delgado posible con el que tú puedes tejer esta geometría. Es la resolución espacial mínima, el tamaño de la cuadrícula más fina que permite el universo. Y su longitud es exactamente el valor de pi. Ok, a ver si logramos conectar todo esto y que no me estalle la cabeza. Me estás diciendo que, si tomamos el disco duro geométrico de este remolino, que es pi al cuadrado, Sí. y le sumamos su poder de procesador, que es 4 pi al cubo, Ajá. y a eso le sumamos su resolución o píxel mínimo, que es pi, así llegamos al número que gobierna la luz en todo el universo. Así de simple y profundo a la vez. Si tú realizas esa suma exacta, 4 pi al cubo más pi al cuadrado más pi, obtienes un valor de aproximadamente 137.036. ¡Wow! Y este número coincide con las mediciones experimentales de la constante de estructura fina, con una precisión que es realmente asombrosa. Y mira, la belleza de todo esto radica en su pureza total. Nadie forzó el número 137 en una ecuación para intentar que el resultado cuadrara mágicamente al final. Claro, no hubo un ajuste de tuercas. Para nada. Esa cifra brota inevitablemente, por pura geometría, de las propiedades estructurales básicas del toroide existiendo dentro de la S3. De verdad, eso es una locura matemática. Demuestra de forma súper elegante que el electromagnetismo es, literalmente, pura resistencia geométrica. Totalmente. Ahora,
Ya entendemos el hardware, que es la hiperesfera S3. Entendemos el software, o el procesador, que es el toroide de Clifford. Y hasta tenemos la prueba matemática del 137 de que esta maquinaria es real. Así es. Pero, a ver, si nosotros observamos nuestro entorno cotidiano, no vemos matemáticas puras flotando por ahí. Vemos materia sólida, vemos mesas, sillas, planetas. Si todo es simplemente un flujo de información constante, ¿cómo diablos interactúa todo esto para ensamblar algo físico y palpable como un átomo? Ah, es que para que este hardware cósmico ensamble un átomo y nosotros lo sintamos sólido, debemos incorporar el último concepto clave de la teoría. Se llama la tasa de refresco. Ok, la tasa de refresco. Como comentamos al inicio de nuestra charla, el tiempo continuo, como lo percibimos, es una ilusión. El tiempo real, a nivel fundamental, es únicamente la frecuencia con la que la red SEC se actualiza o se renderiza. Y recordemos que está alimentada por la energía del Higgs. A ver, como los hercios en la pantalla de una computadora gamer, digo, mi monitor se actualiza a 144 hercios por segundo para darme la ilusión de un movimiento fluido y continuo en un videojuego, ¿no? Es exactamente bajo ese mismo principio. Pero claro, a una escala que desafía por completo la imaginación humana. Sí, me imagino. La frecuencia maestro de la realidad opera a unos 10 a la 25 hercios. O sea, estamos hablando de 10 cuatrillones de ciclos de actualización cada segundo. 10 cuatrillones. Es incomprensible. El cerebro, pues, es tan lento que simplemente lo interpreta como un continuo ininterrumpido. 10 cuatrillones de veces por segundo. ¿Ok? Entendido. Pero, en esa hipervelocidad de renderizado, ¿cómo logras dibujar un átomo entero sin que sus partes se desarmen en el proceso? Se logra a través de algo llamado materialización asíncrona. Mira, un átomo no surge a la existencia de golpe, todo al mismo tiempo. El protón y el electrón se generan a partir de toroides de Clifford, que son completamente independientes. Y asíncronos. Sí, cada uno parpadea y se actualiza en la red S3 a su propio ritmo. Tienen tiempos distintos. O sea, ¿no hay un reloj maestro dentro del átomo obligándolos a existir y actualizarse en el mismo microsegundo exacto? No, no lo hay. Y de hecho, ese desfase de tiempos es el fundamento mismo de nuestra existencia. ¿A qué te refieres? Bueno, recordemos que el protón es un nudo topológico tremendamente enmarañado, ¿te acuerdas? Sí, el que gasta mucha memoria RAM. Ese mero. A la red le toma muchísimo más tiempo y esfuerzo de cálculo completar el ciclo de ese toroide tan complejo. Por lo tanto, la materialización del protón es lenta frente al ritmo de la red. Sufre un retardo informacional importante. Un lag. Un lag de procesamiento como en el Internet. Exacto, un lag. Y ese lag es providencial para nosotros. Ese protón lento actúa en el espacio como un puerto físico estable, una especie de ancla de referencia para el electrón. Porque el electrón es más rápido. Muchísimo más. Al ser un toroide muy simple, el electrón se actualiza en el espacio a una velocidad altísima en comparación. O sea, para visualizarlo, el electrón va tan rápido, buscando el siguiente punto de actualización en el espacio, que si no existiera ese lag pesado del protón ahí en el centro, para servirle como de poste de agarre, el electrón simplemente pasaría de largo. Exactamente. Sin ese desfase de procesamiento, los electrones jamás se quedarían ahí para orbitar nada. ¡Guau! O sea que se dispersarían. Se dispersarían caóticamente por toda la hiperesfera S3. No habría átomos estables, y sin átomos no existirían las moléculas, ni la química, y por extensión nada de lo que compone nuestra realidad sólida. Ni tú ni yo estaríamos aquí charlando. Todo porque el universo tiene lag. Lo que nos estás revelando con esto, y lo que revelan los textos, la verdad es profundamente inquietante si lo piensas. Sí, te cambia la perspectiva. Digo, un átomo, que es el ladrillo fundamental de nuestros cuerpos, de los planetas, de las estrellas, en realidad no es un objeto sólido. Es básicamente un accidente geométricamente obligado. Ajá. Es un punto de equilibrio súper frágil, donde la computacional del universo logra estabilizar dos remolinos que se actualizan a velocidades totalmente diferentes. Y mira, si llevamos esa idea genial del lag computacional a gran escala, podemos resolver misterios cosmológicos gigantes. Cosas que la relatividad general de Einstein describía maravillosamente de forma matemática, pero que no explicaba mecánicamente. Como la gravedad, me imagino.
Y la dilatación del tiempo. O sea, ¿por qué el tiempo transcurre más despacio cerca de un planeta masivo o de un agujero negro? Exacto. Usando la lógica de la TET, ¿qué crees que está pasando ahí? Pues supongo que el procesador cuántico de esa zona específica del universo está brutalmente saturado, ¿no? Exactamente, es histéresis mecánica. En esas zonas hay tanta información confinada, hay tantos toroides de alta complejidad enrollándose muy, muy juntos, que el sustrato S3 encuentra una fricción enorme. Le cuesta trabajo. Al universo literalmente le cuesta más trabajo realizar ese refresco de 10 cuatrillones de hercios en esa zona específica. El retardo aumenta, los eventos topológicos tardan más en procesarse de principio a fin, y entonces la secuencia de eventos que nosotros llamamos tiempo, pues simplemente se ralentiza. Claro, la gravedad y la inercia son solo manifestaciones súper palpables de un procesador que está sobrecargado. Es una reescritura monumental de cómo entendemos nuestro lugar en la existencia. De verdad. Durante esta exploración, siento que hemos demolido la idea tradicional del espacio como una nada pasiva, y lo hemos reconstruido como un hardware hiper avanzado, esta hiperesfera S3 que está impulsada y mantenida a 2.73 grados Kelvin por el fondo de microondas. Y lo más fascinante es que en ese contenedor tan brillante y activo, hemos descubierto que la materia en sí misma es solo la consecuencia de la red luchando por suavizar al toroide de Clifford. Ajá. Ese excitador topológico cuyo diseño mismo dicta el valor de constantes que antes creíamos mágicas e inexplicables, como la constante 137. Es un universo donde las cosas existen, sí, pero asíncronamente, ancladas unas a otras por la pura resistencia de la geometría matemática. O sea, al final todo surge de la pura necesidad mecánica de procesar esos dobleces de información. Pero, a ver, asimilar que nuestro cuerpo y nuestra propia conciencia están atados a este renderizado tan frío me deja con un pensamiento final bastante loco. A ver, cuéntame. Algo para que la audiencia mastique durante el día y se quede pensando. Si absolutamente toda la realidad física que sentimos, palpable, es solo una secuencia sucesiva de pantallazos cósmicos a 10 a la 25 Hz, Sí. generados por la interacción de estos toroides en la máquina S3, eso significa que hay pausas, ¿no? Técnicamente, sí. O sea, hay intervalos minúsculos. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué le ocurre exactamente a la información de la realidad física? ¿Qué le pasa a nuestra identidad, a nuestra memoria, a nuestra esencia, en esa infinitesimal e imperceptible fracción de no tiempo que existe justo entre una actualización del universo y la siguiente? Wow. O sea, cuando el píxel se apaga por un instante incalculable esperando el siguiente hercio, ¿dónde estamos nosotros? Esa es la frontera definitiva, sin duda. Es el punto exacto donde las matemáticas de red se encuentran de frente con la filosofía y la ontología pura de la existencia humana. Y con esa pregunta los dejamos hoy. Para quienes nos escuchan, sigan cuestionando la solidez de su realidad, observen el mundo y recuerden que cada textura y cada sensación que perciben, pues bien podría ser el truco más hermoso de un inmenso hardware cósmico procesando pura geometría. Hasta el próximo análisis.